nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre celestial, hoy nos reunimos, Señor, en tu iglesia delante de tu presencia, Señor, invocando tu santo nombre, el nombre de Jesús, Señor, sabiendo que tu palabra nos alimenta, Señor, y nos prepara para esa vida eterna a la cual hemos sido llamados, Señor, a la cual tú has derramado tu preciosa sangre por salvación para nosotros. Te damos gracias, Señor. Gracias por la vida, Señor. Gracias por todos los bienes que nos das, Señor. Sabemos que todo lo viene de ti, Dios, y de la gloria. Hoy ponemos este culto delante de tu presencia, Señor, para que tu Santo Espíritu sea quien esté aquí guiándonos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, para las personas que están aquí, Señor, predicando tus palabras, Señor, para que sea tu Santo Espíritu colocando la palabra en boca de cada uno de ellos. Colocamos a las personas de la alabanza, Señor, para que podamos cantar todos los salmos, cantos, himnos espirituales, dándote la honra a ti solamente, Señor. A la escuela de niños la colocamos delante de tu presencia, Señor, para que estos niños también puedan comer de ese maná verdadero, de esa palabra de verdad, Señor, que nos quita el velo de este mundo, un mundo que quiere mostrarnos una felicidad que es errónea y rebelde a tu mandato, Señor espiritual. Te damos gracias, Señor, nuevamente, por todos los bienes que hemos recibido, Señor, por nuestra salud. Oramos por todos los hermanos que no han podido venir, para que coloques en ellos, Señor, esa palabra de meditar día y noche, Señor, tu palabra que es la verdad, Señor, para que tengamos éxito en todo. Sabemos que en este mundo tenemos aflicciones, Señor, pero hemos puesto nuestra fe en ti, Señor. Ahí donde estás, por favor, sigue alabando, Señor, en tu corazón, en tu mente, con palabra de verdad. Dios bendiga a todos mis amados hermanos esta mañana, en el día del Señor. Yo les invito a que con reverencia, con el amor a tu Creador, a tu Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la guía del Espíritu Santo, les invito a que se ponga de pie en reverencia al Señor y adoremos su santo y precioso nombre. Siéntase usted con la libertad y con el amor y con el gozo de que en este lugar tú puedes adorar al Señor con libertad, con tranquilidad. Démosle gracias al Señor por este momento tan precioso. Y quiero leer lo que dice en Hechos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Él es Jesús. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Que en esta mañana, mi amado hermano, lo que salga de tu boca, de tu corazón, de tu mente, es alabanza a nuestro Dios, a tu Creador, que te amó tanto que envió a su único Hijo unigénito para que seas tu salvo, solamente confesando su nombre, creyendo en Él. Y tal vez también tengas la libertad ahí en tu mente y en tu corazón, pedirle perdón al Señor. Sabemos que fallamos, sabemos que con lo que decimos, con lo que escuchamos, contestamos al Espíritu Santo. Y yo te pido, mi amado hermano, que con ese amor, con esa humildad delante de Dios, reconozcamos nuestras fallas delante del Señor. Oremos todos juntos al Rey. Señor amado, delante de tu presencia estamos. Aquí está tu iglesia. Dice tu palabra que es tu cuerpo, siendo tú la cabeza, Señor Jesús. Y delante de ti está este cuerpo, Señor, que se cansa, que se carga, que se duele, que se enferma, Señor. Pero estamos convencidos que tenemos libertad para acercarnos a ti y poder confesar nuestras faltas, nuestros pecados delante de tu presencia. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú tocando cada vida y cada corazón a través de tu Espíritu Santo. Que seas tú confrontándonos a través de tu palabra, Señor, de tu verdad. Y delante de ti confesar nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Y te pedimos que seas tú recibiendo, Señor amado, esta alabanza, esta adoración, Señor,
queremos darte, Señor, en señal de gratitud. Señor, tú sabes la necesidad que hay en cada corazón, Señor. Y no me refiero a las necesidades tal vez físicas, sino las espirituales, Señor. A veces muchos vienen cargados, trabajados, pero hay una promesa especial, Señor, que tú nos harás descansar. Por eso venimos delante de ti, Señor. Venimos delante de tu presencia. Queremos agradarte, honrarte y bendecirte, Señor, porque tú eres bueno. Queremos cantarte, Señor, que solo en Jesús hay vida eterna. Dice tu palabra en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amén. Adoremos al Señor. Gracias, Señor Jesús. Tú eres bueno, mi Señor. Presentemos al Señor sus frutos de labios que proclaman su nombre. Solo Jesús es salvación. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, y como vive en la aflicción, cuán grande amor, inmensa paz, en el temor, cuán adversidad, consolador, amigo fiel, yo de su amor me sostendré. En esta mañana tú puedes confiar de que en las manos del Padre tú estás, iglesia. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido, y en la cruz, y en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia y
desde el nacer hasta morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida lloraré. Ningún poder, ningún poder, ninguna paz de él me arrebatará hasta que venga otra vez en su poder me sos. Aleluya, ningún poder, ningún poder, ninguna nada nos podrá separar. Y él me arrebatará hasta que venga otra vez en su poder me sos. Vamos, iglesia, cántalo conmigo, ningún poder, ningún poder, ninguna faz de él me arrebatará hasta que venga otra vez en su poder me sos. Una vez más, ningún poder, ningún poder, ninguna faz de él me arrebatará hasta que venga otra vez en su poder me sostendré, y en su poder me sostendré, y en su poder me sostendré. ¿Cuántos tienen la confianza en esta mañana? Estamos sostenidos en sus manos. Hemos puesto nuestra confianza en nuestro Señor Jesús. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, y Él guiará todos nuestros pasos. Él guiará nuestras veredas. Lo creemos, Señor, porque así lo has prometido, Señor, que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, mi Señor. Esa es la promesa. Y hoy nos sostenemos en ella, confiando en ti, de que tú tienes el control de todo, de todo, de todo. Descansa en el Señor, mi amado hermano. Pon tu confianza en Él. Muchas veces no es fácil. A veces es tan fácil decirlo, pero no vivirlo. Pero esa es la fe. Esa es la fe, confiar en el Señor. Así como el cordero, así como la oveja que pone la confianza en su pastor, y Él lo guiará por sendas de reposo. Gloria al Señor. Gracias, mi Rey. Bendito es tu nombre. Adora al Señor con tus palabras en esta mañana, iglesia. No dejes que el silencio invada este lugar. Dale gloria, dale honra, dale alabanza. Glorifica al Señor con tus labios. Desnuda tu corazón delante del Rey, Señor, y dile: heme aquí estoy, Señor. Aunque no somos dignos de tanta misericordia, aunque no somos dignos de tanto amor, Señor, tu amor es incomparable, Señor, es incomparable. ¿Quién como tú, Señor? Aquí vinimos, Señor, de tiempos de necesidad, de angustia. Aquí venimos y solo diga palabra de vida eterna, Señor. Tú eres nuestro escudo, nuestro alfarero, nuestra roca, Señor, nuestro Rey, nuestro libertador. A ti sea la gloria, honra y alabanza por siempre y para siempre. Tuyo es el poder, Señor. No te distraigas en esta mañana, iglesia. Adora al Señor, no te distraigas, no te distraigas. Si es posible, cierra tus ojos al Señor y ven delante de Él con un sacrificio de alabanza al Señor, con labios que invoquen su nombre. En el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo está nuestra vida y nuestra confianza, Señor.
y no me cansaré de decirlo, Señor. Gracias. Gracias por ser nuestro sustento, nuestro Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Por eso podemos decir, Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres, Señor amado, nuestra guía, Padre eterno, nuestra salvación. Solamente de ti, Señor Jesús. Y esa es la vida del cristiano, proclamar siempre tu nombre. Eres mi Señor, eres mi Salvador, eres tú mi reposo, Señor. Aunque el mar se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir, si al sufrir,
de que gracias a Él, tú y yo somos justificados por medio de la gracia, por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. ¿En quién? No se escucho. ¿En quién? En Jesucristo. Dile a su hermano que está a su lado, mediante Cristo tú y yo somos salvos, somos curados. Amén. Gloria al Señor. Salúdalo de una vez, denle la bienvenida a la casa del Señor. Dígale, gócese, alégrese, porque este es el día del Señor. Dice su palabra, mirad cuán bueno y delicioso que es habitar los hermanos con tristeza. ¿No? ¿Cómo es? Con alegría, con armonía. Amén. Gloria al Señor. Denle ese aplauso fuerte, gloria. ¿Nos alegramos? Vamos con las palmas, acompañen.
Levanta por un momento tus manos al Señor, démosle gracias. ¿Qué tal si volvemos a cantar ese precioso coro? Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Cántalo con convicción, tú eres el Dios de la certeza, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso, glorioso Redentor, y te adoramos. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bendecidos y en victoria. Saluda a la persona que tiene a su lado. Dígale bienvenida. No olvide apagar su teléfono, colocarle en vibrador para que no lo interrumpa mientras compartimos el mensaje. Este mensaje es de mucha edificación para la iglesia, para cada uno de los que estamos acá. ¿Me escuchan bien atrás? ¿Cuántos vienen sedientos de la palabra? Hambre de la palabra. Le voy a pedir que no se distraiga, que se concentre, porque el tema de hoy es muy especial. Ahí donde se encuentra vamos a cerrar los ojos, vamos a poner en las manos de Dios esta palabra. Padre amado, Padre eterno, tú eres misericordioso. Cada mañana son grandes tus misericordias y permitirnos estar en este lugar es poder venir a ti, a tu misericordia. Gracias por tu compasión eterna, gracias porque tu palabra, la que compartimos hoy, no es nuestra, sino es tuya. Somos instrumentos en tus manos. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito. Sabemos que tu palabra es poder del cielo, poder de Dios. Te damos muchas gracias, Señor, porque eres tu Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Y sé tú hablando a cada uno de nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a compartirles el tema, el reino de los cielos. ¿Qué tanto sabemos del reino de los cielos? Vamos a leer Mateo 4:17. Mateo 4:17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire qué importante. Nos llama al arrepentimiento. Es muy importante este tema del reino de los cielos. Si miramos durante toda la Biblia se habla constantemente del reino de los cielos, pero a veces hay palabras en la Biblia o temas que nosotros pasamos por encima. Y este es uno de esos temas que necesitamos profundizar en ellos. Oramos a veces diciendo que se extiende el reino, que el reino venga a la tierra, pero en muchas ocasiones no entendemos qué significa el reino. ¿Qué quiso decir realmente Jesús cuando hablaba del reino de los cielos? Cuando escuchamos la palabra reino, inmediatamente pensamos en un territorio, en un lugar, pensamos reino, podemos pensar en el rey David, en Salomón o en los reinos de Roma, pero es algo más profundo. Cuando Jesús comenzó su ministerio, empezó hablando de un reino completamente
completamente diferente. No habló de conquistar Jerusalén, no reunió un ejército, no expulsó a los romanos, no tomó poder político y eso desconcertó a todos. Recordemos cómo empezó Jesucristo el ministerio. ¿Algunos lo recuerdan? Jesucristo empezó con humildad. Los judíos esperaban un Mesías conquistador, esperaban que levantara un ejército como David, esperaban que destruyera el imperio romano, esperaban recuperar la independencia nacional, pero Jesús apareció diciendo algo completamente diferente, que lo acabamos de leer, Mateo 4:17, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y estas palabras han transformado a muchos, nos han transformado a nosotros. Entonces, ¿qué es el reino? Porque si Jesús dedicó gran parte de su ministerio enseñando, nosotros también debemos comprenderlo. Es un tema central en la Biblia. La Biblia trata del establecimiento del gobierno de Dios sobre toda su creación. Desde el principio Dios es presentado como rey. Él gobierna, Él establece orden. El pecado fue en esencia una rebelión contra ese gobierno. Vemos desde Adán y Eva que se desobedece ese gobierno, que muchos rechazan la autoridad del rey. Desde entonces la historia bíblica muestra cómo Dios lleva adelante su plan para restaurar su reino y reconciliar consigo un pueblo que vive bajo su gobierno. Por eso estamos acá, porque Dios ha acercado el reino a nosotros, el reino se ha acercado a nosotros. Dice que Mateo habla de reino de Dios y reino de los cielos. Y lo vamos a aclarar aquí en Mateo 19, 23 al 24. Mateo 19, 23 al 24. ¿Ya lo tienen? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí hay una claridad donde dice que el reino de los cielos es lo mismo que el reino de Dios. El reino comienza con un rey y encontramos una verdad fundamental. No podemos entender el reino si primero no entendemos al rey. Muchos quisiéramos disfrutar de los beneficios de un reino. Queremos paz, queremos gozo, vida eterna o bendiciones, pero se rechaza la autoridad del rey. Eso es imposible que nosotros no reconozcamos el rey para obedecer el reino. El rey prometido desde la antigüedad, hay promesas de la antigüedad de ese reino. En 2 Samuel 7:13 dice, 2 Samuel 7:13 dice, Dios promete a David que uno de sus descendientes establecería un reino eterno. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y el versículo 16, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Miren lo importante, no habla de un reino temporal como el de Saúl, de un reino limitado, habla de un reino eterno. En Isaías 9, 6 al 7, Isaías 9, 6 al 7, Isaías 9, 6 al 7 dice, porque un niño nos es nacido, refiriéndose a Jesucristo, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El Señor Jehová de los ejércitos hará eso. En Jeremías también lo confirma. Dice Jeremías 23, 5 al 6. Jeremías 23, 5 al 6. Habla del renuevo justo que reinará con justicia. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio, y
y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, el cual le llamará Jehová, justicia nuestra. En Ezequiel también lo confirma. Ezequiel 34, 23 al 24. Ezequiel 34, 23 al 24. Dice: y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Miren lo importante, desde la antigüedad se viene hablando de establecer el reino de Jesucristo. En Daniel 7, 13 al 14, Daniel vio en visión al Hijo del Hombre recibiendo dominio eterno del anciano de días. Daniel 7, 13 al 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Durante siglos Israel esperaba ese rey, pero con el paso del tiempo comenzaron a imaginar un rey únicamente militar, un rey conquistador, un rey libertador, un rey que viniera a liberarlos del Imperio Romano. Pero Jesús no llegó así. Jesús llegó sentado en un pollino. Ustedes recuerdan la historia. Jesucristo nació en un pesebre, sin lujos, aislado. Dice que cuando Jesús nace, llegan los Reyes Magos. Está en Mateo 2:2. Mateo 2:2. Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿El rey de qué? De los judíos que ha nacido. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarla. Desde el comienzo de Mateo se da claro que Jesús es rey. Cuando entra en Jerusalén, la multitud lo recibe como rey. En Mateo 21, 5 al 9. Mateo 21, 5 al 9. Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos un manto, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¿qué decía? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. También cuando es crucificado Jesús, en Mateo 27, 37, le colocaron un letrero que dice, este es Jesús, el rey de los judíos. Dice que después de resucitar declara: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es algo muy importante de ver la autoridad de Jesucristo. Es autoridad de rey y su reino que se ha extendido sobre nuestras vidas. Entonces, cuando analizamos los evangelios descubrimos algo importante. Jesús habló muchísimo más acerca del reino que en muchos otros temas. Mateo registra escenas de referencias al reino. Ustedes las conocen cuando habla en las parábolas, que dice: el reino de los cielos es semejante a, o el reino de los cielos se parece a, o el reino de los cielos se compara a. Porque mediante esas parábolas Jesús revelaba su reino. Marcos resume el comienzo del ministerio del Señor de esta manera, en Marcos 1, 14 al 15. Marcos 1, 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba? El evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Amén. El reino de Dios se ha acercado.
encontramos 4 verdades fundamentales. Primero, el tiempo se ha cumplido. Es decir, las promesas del Antiguo Testamento estaban llegando a su cumplimiento. Dios estaba actuando en la historia. Segundo, el reino se ha acercado. No significa únicamente que estaba cerca cronológicamente, significa que está irrumpiendo en la historia mediante la presencia del Rey, de Jesucristo. Tercero, arrepentidos. Nadie entra al reino permaneciendo igual. El arrepentimiento implica cambiar de mente, abandonar la rebelión y reconocer la autoridad de Jesucristo. No es sentir tristeza por el pecado, es cambiar de dirección, es dejar de gobernar nuestra propia vida y someternos al Rey, someternos a Jesucristo. Cuarto, creer en el Evangelio. El reino no se recibe por méritos, se recibe por fe en Jesucristo. Y los que estamos hoy aquí, estamos es porque tenemos fe en Jesucristo. El Rey ofrece perdón, reconciliación y vida eterna a todos los que creen en Él. Entonces, ¿qué es el reino? Hay una definición. Dice, el reino de Dios es el gobierno soberano y redentor de Dios, manifestado en ¿quién? En la persona y la obra de Jesucristo, presente ya entre su pueblo y que será consumado plenamente cuando Cristo regrese en gloria. Por ejemplo, como en la adoración del Padre Nuestro, en Mateo 6. En Mateo 6:10 dice, venga tu reino. El reino ya estaba presente, ¿por qué pedir que venga? ¿No se han hecho esa pregunta? Porque el reino tiene 2 dimensiones. Ya ha comenzado, pero aún esperamos su manifestación completa. Se suele resumir en una expresión sencilla. Ya, pero todavía no. Ya reina Cristo, todavía esperamos que todo el universo reconozca ese reinado. Ya somos ciudadanos del reino, todavía esperamos la plenitud del reino en la nueva creación. Ya disfrutamos de la salvación, todavía esperamos la redención final de nuestros cuerpos y de toda la creación. Y esto es fundamental para entender el reino de Jesucristo. Ahora, el reino ha llegado. Si el reino ya llegó, ¿por qué seguimos viviendo en un mundo lleno de pecados, guerras, enfermedades y muerte? ¿Se lo han preguntado? Muchos esperaban que cuando llegara el Mesías, el mal desaparecería inmediatamente, pero Jesús enseñó que el reino llegaría en 2 etapas. Primero de manera humilde y espiritual, después de manera gloriosa y visible cuando Él regrese. Por eso durante su ministerio Jesús comenzó a mostrar que el reino ya estaba actuando. No solo lo anunció con palabras, se manifestaba con milagros, con sanidades. Cada demonio expulsado mostraba que el reino de Satanás estaba siendo derrotado. Cada enfermo sanado anunciaba la restauración que en un día alcanzaría toda la creación. Cada pecador perdonado mostraba que Dios está reconciliando consigo a un pueblo. Jesús vino a inaugurar el reino de Dios. Dice Lucas 17, 20 al 21. Lucas 17, 20 al 21. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Qué preguntan? ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Cómo dice? No vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre nosotros. Mire que ellos que esperaban, los fariseos esperaban que hubieran unas señales visibles como un ejército o una revolución política o una derrota de Roma, pero no fue así. El reino de Dios vino de manera diferente, pero el reino de Dios está en medio de nosotros. El reino ya estaba presente en la persona de Jesucristo, que la esperaban durante siglos al Mesías, lo tenían delante y no lo reconocieron. Y algo muy importante y una reflexión muy importante es que hoy en día Jesucristo está delante de nosotros y nosotros no lo reconocemos. Bien dice su palabra que
donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí. ¿Y aquí cuánto vamos? Vamos muchos. Jesucristo está en medio de nosotros. Pero a veces nosotros no lo reconocemos. Y esa es donde nos llama el arrepentimiento. Porque el reino de Dios se ha acercado. Otro pasaje fundamental, Mateo 12, 22 al 30. Mateo 12, 22 al 30. Después de expulsar un demonio, algunos acusaron a Jesús de actuar por el poder de Beelzebú. Pero mire la respuesta. Dice 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera demonios, echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Díganos, ciertamente ha llegado a nosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, que dice, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Miren que unas palabras muy importantes que dicen que no llegará algún día. Dijo, ha llegado. Dice, ciertamente ha llegado a vosotros, en el versículo 28, el reino de Dios. No llegará algún día, ya están en nosotros. Jesús continúa diciendo en Mateo 28, 29, que nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes sin atarlo. ¿Quién es ese hombre fuerte? Satanás. ¿Pero quién es más fuerte? Cristo. Con esta ilustración Jesús enseña que su ministerio demuestra que el reino de las tinieblas ha sido derrotado. La cruz no fue una derrota, fue una victoria. Fue la mayor victoria de la historia. En la cruz Cristo venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás. En Colosenses 2.15, Colosenses 2.15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso aún todavía existe oposición espiritual. El enemigo ya no tiene la última palabra, pero dice que el rey ha vencido. ¿Cómo crece el reino? Después de enseñar que el reino ya había llegado, Jesús explicó cómo crecería, y eso mediante parábolas. No escogió ejemplos militares ni habló de ejércitos, no habló de conquistas políticas. Escogió temas sencillos, como dice que muchas veces la obra es de manera silenciosa, pero profundamente eficaz. En 1 Corintios 2.14 hay cosas que nosotros no entendemos porque a veces parecen locura, pero aquí en 1 Corintios 2.14 lo explica. ¿Por qué? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso oramos, por eso ayunamos, para que el Espíritu crezca dentro de nosotros. Mateo 21 habla que porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Recuerdan la historia del padre de familia que va y busca trabajadores para su viña? Él va en varios horarios del día. Y al final, cuando les va a pagar, al que trabajó 1 hora, al que trabajó 3 horas, al que trabajó, digamos, todas las 8 horas, les pagó lo mismo.
parecería justo, pero aquí nos enseña que Dios hace como Él quiere. A veces hay preguntas difíciles, pero en ese momento viene esta palabra que dice que Dios hace como Él quiere. Al que trabaja 1 hora le paga el día completo, al que trabaja 2 horas le paga el día completo, al que trabaja el día completo parecería injusto y le paga el día completo. Pero es muy importante que nosotros podamos someternos a la voluntad de Dios, y en ocasiones nosotros somos rebeldes, a veces cerramos nuestros oídos a su palabra, pero como dice el primer versículo que leímos, que nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 13, 31 al 32, la parábola de la semilla de mostaza. Mateo 13, 31 al 32. Otra palabra le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Jesús compara el reino con una semilla de mostaza, porque es insignificante, pero va creciendo y llega a ser un gran árbol. Y así pasa con el reino de Jesucristo. Por eso nosotros siempre decimos: extendamos el reino de Jesucristo. ¿Y cómo lo extendemos? Predicando el Evangelio. ¿Y cómo se ha extendido a lo largo? A lo largo de la historia. Ha llegado a Jerusalén, a Judea, a Samaria, al Imperio Romano, a Europa, Asia, África, y hasta nosotros llegó el reino de Dios. También está la parábola de la levadura. Dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura, Mateo 13:33. La mujer mezcla una pequeña cantidad de levadura con una gran cantidad de harina. Al principio parece no suceder nada, pero Dios está obrando. Y así pasa en nuestras vidas. Al principio hacemos una oración y cuando oramos de corazón, no duden que Dios actúa. Al principio no pasa nada, pero pasa con esa levadura. Colocamos esa oración en eso que nos aflige o nos atribula y Dios va obrando. Por eso vivimos confiados en Jesucristo. Qué importante que cuando Cristo reina en una persona, el cambio es visible. Por eso se dice que el árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Cuando Cristo reina en una persona, se nota. No significa que el creyente alcance la perfección inmediata. No somos perfectos, porque todo es un proceso, pero significa que hay una nueva dirección. Donde antes había orgullo, comienza a crecer la humildad. Donde había odio, aparece el perdón. Donde existía inmoralidad, surge el deseo de santidad. Donde reinaba la desesperanza, florece la esperanza. No porque el creyente sea fuerte, sino porque el Rey está obrando dentro de nosotros mediante el Espíritu Santo. Él está obrando cuando nosotros entramos y nos disponemos. De ahí lo importante es que cuando nosotros pasemos la puerta, nos dispongamos, evitemos las distracciones, aún en nuestras casas, cuando dispongamos ese tiempo para Dios, nos dispongamos también, evitemos las distracciones. Hay cosas en nuestras casas que nosotros podemos hacer que mejoren, y está en nuestra mano, de que nosotros, de nuestra voluntad, digamos: bueno, Señor, ayúdame, quiero crecer en ti. Dice Pablo, afirma en Romanos 14:17, que el reino de Dios no consiste en asuntos externos como comida o bebida, sino en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, una pregunta para la iglesia: ¿está creciendo el reino de Dios en su vida? Pregúntale al que está a su lado. ¿Está creciendo? Al de la derecha, pregúntele. ¿Está creciendo el reino de Dios en su vida? Desde la izquierda, pregúntele. A veces se confunde
razón de que porque muchas personas llevan muchos años en la iglesia, se piensa que el reino ya está ahí y realmente no. Realmente, si no hay un arrepentimiento genuino, el reino no puede crecer en nuestros corazones, en nuestras vidas. Es importante que Jesucristo tome ese espacio en nuestra vida, que nuestras decisiones se sometan a su voluntad. ¿Cuándo qué? Cuando amamos lo que Él ama, cuando rechazamos lo que Él rechaza, cuando nuestra prioridad deja de ser nuestro reino personal y pasa a ser su reino, cuando yo muero al yo, ya no soy yo, sino es Cristo. Por eso se dice que ya no vivo yo, va a vivir Cristo en mí. ¿Cuánto lo puedes decir? Ya no vivo yo, va a vivir Cristo en mí. Mire que hay un valor muy importante y es incomparable del reino. Después de explicar cómo crece el reino, Jesús presenta dos parábolas muy breves pero profundamente impactantes. Ambas responden a una pregunta fundamental: ¿cuánto vale el reino de Dios? No tiene precio. Y está la parábola del tesoro escondido, Mateo 13:44. Mateo 13:44. Jesús dice que el reino es semejante a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra y lleno de alegría vende todo lo que posee para comprar ese campo. Lo primero que debemos notar es que el énfasis de la palabra no está en el acto de vender. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿A qué es semejante el reino de los cielos? El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cómo va la persona? Gozosa. ¿Y qué hace? Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mire que el hombre no actúa por obligación, no vende sus bienes con tristeza, dice que lo hace con gozo. Él renuncia a todo lo que tiene para comprar ese campo. La parábola de la perla del gran precio, Mateo 13:45 al 46. Un comerciante dedicado a buscar perlas finas encuentra una de valor extraordinario. Mateo 13:45 al 46 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Cuántos hemos dejado todo lo que tenemos por Jesucristo? Entonces vende todo lo que tiene para adquirirla. La diferencia entre ambas parábolas es interesante. El primer hombre encuentra el tesoro inesperadamente, no está buscándola, simplemente lo descubre. El segundo sí era un buscador. Y así Jesucristo ha llegado a nuestras vidas. ¿De qué manera? A veces estábamos desprevenidos en la vida y llegó y nos alumbró su luz. O en ocasiones algunas personas estaban buscándolo y llegó a ellos también. Marcos 10, 29 al 31. Marcos 10, 29 al 31. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero ¿qué? La vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y mire que aquí hay un ejemplo claro en la Biblia de esto, que es Pablo, el apóstol Pablo. Antes de conocer a Cristo tenía prestigio religioso. ¿Quién era el apóstol Pablo? Un fariseo. Conocía profundamente la ley y era respetado por los judíos. Sin embargo, después de encontrarse con Cristo camino a Damasco, escribió en Filipenses 3, 7 al 8, que todo aquello que antes consideraba ganancia, ahora lo estimaba como pérdida por la excelencia del conocimiento de
cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire qué importante. Pablo no expresa los privilegios que tuvo, simplemente afirma que comparados con Cristo todo pierde su valor. Esto ocurre cuando una persona descubre el verdadero tesoro, que el verdadero tesoro es Jesucristo. Amén. Ahora, ¿quiénes pueden entrar en el reino? Porque conocer la existencia del reino no garantiza formar parte de él. Jesús enseñó claramente que no todos entrarán. Por eso debemos escuchar cuidadosamente sus palabras. Dice que es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántos aquí hemos nacido de nuevo? Amén. En Juan 3 encontramos el encuentro entre Jesús y Nicodemo. ¿Nicodemo quién era? Un fariseo, un maestro de Israel, un hombre respetado. Conocía las escrituras, cumplía las normas religiosas. O sea que Jesucristo en Juan 3:3 le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver. ¿Qué no puede ver? El reino de Dios. Jesús no le dice que necesita estudiar más, no le pide que haga obras religiosas, no le manda cumplir más reglas, solo le dice nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque nadie entra al reino únicamente mejorando su conducta. Es necesaria una transformación espiritual que solo Dios puede producir. El nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. Cuando una persona cree en Cristo, Dios le concede una nueva vida. Amén. Cuando una persona cree en Cristo, Dios le concede una nueva vida, nuevos deseos, nuevas prioridades. Ese cambio interior es indispensable para pertenecer al reino. En Mateo 18, 4 al 5, los discípulos le preguntaron quién era el mayor en el reino de los cielos. Esperaban una respuesta relacionada con posición de honor, pero no fue así. Pero Jesús llamó a un niño y dijo que si no se volvían y se hacían como niños, no entrarían en el reino. Mateo 18, 4 al 5. Vamos a leerlo desde el versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué dice? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mire lo importante. Está destacando una actitud que nosotros debemos tener, ser como niños cuando recibimos la palabra. ¿Qué pasa? El niño depende completamente de sus padres. Nosotros como niños debemos depender completamente de Dios. No hace reclamos, no busca prestigios, no dependía de otros para vivir, dependía solamente de Dios. Así debe acercarse el ser humano a Dios, no confiando en sus obras, no creyéndose superior, sino reconociendo su necesidad de la gracia divina. El orgullo nunca abre la puerta del reino, la humildad sí. En Mateo 19 está la historia del hombre rico. Un joven rico se acerca a Jesús preguntando qué debía hacer para obtener la vida eterna. Aparentemente era un hombre ejemplar, moralmente correcto. Pero cuando Jesús toca el tema de sus riquezas, el joven, ¿qué pasa? Se marcha triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Y entonces Jesús declara que difícilmente un rico entraría en el reino de los cielos. Pero no está enseñando que las riquezas sean pecado. ¿Por qué? Porque Abraham fue rico, Job fue rico, David tuvo riquezas y muchos otros. El problema
nunca ha sido el dinero. El problema es cuando el dinero ocupa el trono que pertenece únicamente a Dios. Las riquezas ofrecen una falsa sensación de seguridad. Hacen creer al ser humano que no necesita depender del Señor. Por eso Jesús afirma que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino. Entonces, los discípulos preguntan, ¿quién podrá salvarse? La respuesta de Jesús es extraordinaria. En Mateo 19:26, Mateo 19:26 dice: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dígale a su vecino, el de la derecha, mas para Dios todo es posible. Ahora dígaselo al de la izquierda. ¿Qué vemos aquí? Que entrar en el reino de los cielos parece imposible para el ser humano, pero solo por la gracia de Dios puede hacerse. Ahora nosotros como creyentes, ¿qué debemos abandonar? Cuando escuchamos estas enseñanzas, algunos se imaginan que seguir a Cristo consiste únicamente en dejar ciertos pecados visibles, pero Jesús va mucho más profundo. Lo que debe morir es el viejo hombre, debe morir el orgullo, la autosuficiencia, la idolatría, la ambición egoísta, la confianza en las riquezas, el deseo de gobernar nuestra propia vida. Esos son los frutos de la carne. Nosotros debemos morir a la carne, pero no podemos solos. Necesitamos de Cristo, necesitamos estar en oración, en ayuno, buscándole su palabra. En otras palabras, debemos bajar del trono para que Cristo ocupe el lugar que siempre le ha pertenecido. Ese es el verdadero arrepentimiento. No consiste simplemente en lamentarse por los pecados, consiste en cambiar de reino. Ahora vivimos bajo el gobierno de Cristo. Efesios 2:1. Efesios 2:1 dice: y Él, ¿quién? Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y nosotros podemos decir esto, que Cristo nos dio vida, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús nunca ocultó que seguirle tendría un costo. En Lucas 9:23 dijo que quien quisiera venir en pos de Él debía negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo. La cruz es un símbolo de muerte. Por tanto, seguir a Cristo implica morir diariamente ¿a qué? Al ego, a la autosuficiencia, a los deseos pecaminosos. Sin embargo, Jesús también enseñó que nadie pierde realmente al seguirle. Lo que dejamos atrás jamás podrá compararse a lo que recibimos en Él. Por eso Pedro preguntó en Mateo 19, ¿qué recibirán quienes lo habrían dejado todo por seguirle? Jesús respondió prometiendo recompensa para aquellos que perseveraran en su reino. Mateo 19, 27 al 30. Mateo 19, 27 al 30. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Cuántos hemos aquí dejado todo y hemos seguido a Cristo? Amén. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, en este contexto la regeneración es tierra nueva, cielo nuevo. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ¿se siente qué? En el trono de su gloria. Vosotros me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más. ¿Y qué pasa? Y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros serán primeros. Miren qué interesante esto, que muchos
tal vez hemos sido rechazados por nuestras familias, como dice aquí, hermanos, padres o amigos, pero dice que nosotros recibiremos 100 veces más y heredaremos la vida eterna. Dígale a su vecino, usted heredará la vida eterna. Ahora es importante que nos hagamos algunas preguntas. ¿Qué ocupa el primer lugar en su corazón? ¿Qué ocupa el primer lugar en su corazón? ¿Es Cristo o es el mundo? ¿Qué gobierna realmente sus decisiones? ¿Cristo o mis intereses? Porque realmente el reino de Jesucristo no consiste solamente en asistir a la iglesia, sino nosotros debemos ser esos creyentes genuinos, que así como somos aquí en la iglesia, podamos serlo en nuestras casas. Pero eso no se logra solo, eso se logra con oración, pidiéndole a Dios, porque no somos perfectos, somos humanos, somos carnales y pecamos todos los días. ¿Cómo Dios ciudadano del reino? Mire que hasta el momento hemos aprendido que el reino gira alrededor del rey. ¿Que quién es el rey? Jesucristo. El reino ya ha llegado con la primera venida de Cristo. El reino continúa creciendo en el mundo. Por eso nosotros siempre decimos, extendamos el reino de Jesucristo. ¿A través de qué? De la predicación. Entramos al reino únicamente por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Ahora, ¿cómo ve a alguien que pertenece al reino de los cielos? Jesús no solo enseñó el reino, también enseña cómo viven quienes pertenecen a Él. Y lo escribe Mateo 5. Mateo 5, de 3 al 12. Mateo 5, del 3 al 12. Bienaventurados los pobres en espíritu. Nosotros éramos así, vivíamos pobres en espíritu. ¿Y qué dice que los pobres en espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Hemos llorado aquí algunos por Cristo, por compartir su palabra, porque el hermano no cree, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué dicen? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo creo que algunos de los que estamos aquí nos podemos identificar con esto. Hemos estado en alguna situación de estas. Qué importante que no habla de prosperidad, no habla de poder. Todo esto es contrario a los valores del mundo, porque el mundo dice, impon tu voluntad. Jesús dice, ser mansos. El mundo dice, buscar primero tu beneficio. Jesús dice, busca primero el reino. El mundo dice, véngate. Jesús dice, ama a tus enemigos. El ciudadano del reino vive de manera diferente, porque tiene un rey diferente. Mateo 6:33, ¿qué dice? Todos lo sabemos casi. Buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Mire qué importante. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Con frecuencia este versículo se usa únicamente para hablar de bendiciones materiales, pero el contexto nos muestra algo más profundo. Jesús habla de las preocupaciones
preocupaciones diarias. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Jesús no está diciendo que esas necesidades no sean importantes. Está enseñando que no deben ocupar el primer lugar. La prioridad del creyente debe ser buscar el reino, buscar de Jesucristo. Ahora, nosotros en Filipenses 3:20, ¿qué dice? Filipenses 3:20. ¿Somos ciudadanos del reino? ¿Amén o no amén? Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, esto no significa que escapamos de las responsabilidades terrenales, porque nosotros como creyentes que trabajamos, estudiamos, formamos familias, cumplimos leyes, oramos, vivimos en el mundo, pero como dice Juan 17:15, dijo Jesús, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mire que el reino se refleja en la vida diaria. Algunos piensan que servir al reino consiste únicamente tal vez hacer buenas obras o ser buena persona, pero el reino transforma todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, un esposo refleja el reino cuando ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Una esposa refleja el reino cuando honra al Señor en su matrimonio. Los padres reflejan el reino cuando instruyen a sus hijos en el temor de Dios. Los hijos reflejan el reino cuando obedecen con respeto. Un empresario refleja el reino cuando actúa con honestidad. Un empleado refleja el reino cuando trabaja con integridad, aunque nadie lo esté observando. Un estudiante refleja el reino cuando rechaza el engaño y la corrupción. Un joven refleja el reino cuando permanece firme en una generación que desprecia la pureza. Y qué importante que el reino no se limita solamente al templo. El reino se debe manifestar en todo lugar. Nosotros como cristianos debemos ser ese testimonio, porque somos embajadores de Cristo. No manchar ese testimonio, porque si se dan cuenta, siempre a los cristianos los tienen tachados. Dicen, ese cristiano mentiroso, ese cristiano pide prestado y no devuelve. Nosotros debemos ser diferentes. Mateo 24:14, Jesús declara, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿qué viene? Vendrá el fin. Ahora es muy importante que el reino no ha llegado a su plenitud, porque por eso en la oración del Padre Nuestro nosotros decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad. En Apocalipsis 11:15 dice, Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta es nuestra esperanza, esperamos el reino de Jesucristo. Muchas naciones rechazan a Jesucristo, muchos creen que el mal está triunfando, pero no. Jesucristo vendrá como Rey soberano, vendrá en gloria, con poder, vendrá para juzgar a vivos y muertos. En Filipenses 2:9 al 11, Filipenses 2:9 al 11, por lo cual, 2:9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué le dio? Un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué pasa? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hechos 4:11 al 12.
Dice, Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay, ¿qué? Salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire qué poderoso. Poderoso saber que Jesucristo vive en nosotros y saber que no hay ninguna otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Apocalipsis 21 y 22 se habla de la nueva creación. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá pecado, ya no habrá maldición. La presencia de Dios llenará completamente a su pueblo. Aquello que comenzó como una semilla, una pequeña semilla, llegará a su máxima expresión. Ahora, nosotros debemos someternos cada día a quién, a Jesucristo, al Rey. No basta con reconocer que Jesús existe, debemos vivir bajo su autoridad. Cada decisión debe pasar por esta pregunta: ¿esto agrada a Dios? Cuando vamos a hacer algo, nosotros decimos, tomamos el tiempo y preguntamos, ¿esto agrada a Dios? Vive con una perspectiva eterna. El mundo vive únicamente para esta vida. Nosotros vivimos mirando la eternidad. No ponemos nuestra esperanza en el dinero, ni en los gobiernos, ni en los logros personales. Nuestra esperanza está en el regreso de Cristo. Ser embajadores del reino. Dios nos puso con un propósito. ¿En dónde? En su casa, en nuestra casa, en el lugar donde usted se encuentre. Somos representantes de Jesucristo. Cuidamos nuestro testimonio. Mi pregunta dice: ¿mi forma de hablar refleja el reino? ¿Mi trato hacia los demás refleja al Rey? ¿Mis decisiones muestran que Cristo gobierna mi corazón? Son cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Que nuestras vidas sean entregadas a Él, como inició la palabra que dice arrepentidos. ¿Qué dice la palabra? Mateo 4:17. Ya para terminar. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es una decisión. Nosotros debemos tomar la decisión de seguir a Cristo. Que cuando el Rey venga, nos encuentre fieles, velando, sirviendo, anunciando su evangelio para toda la gloria, la honra y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Pertenecemos al reino o no pertenecemos? Si ya perteneces al reino, vive como un verdadero ciudadano del cielo. ¿Cómo vive? Con humildad, obediencia, santidad, amor y esperanza, esperando el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies a darle gracias a Dios por esta palabra. Cierre sus ojos ahí donde se encuentran, no se distraigan. Permita que el Espíritu Santo hable a su vida, a su mente y a su corazón. Que sea el Espíritu Santo en medio de nosotros, porque a veces pasamos de manera desapercibida las palabras que están en la Biblia. Y en esta mañana, como decía la palabra, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo nace un verdadero arrepentimiento? Con un corazón humilde. ¿Cómo nace un verdadero arrepentimiento? Con un corazón dispuesto. Dígale: Señor Jesús, hoy rindo mi vida a ti. Hoy estoy dispuesto a que tú hagas ese milagro en mí, porque necesitamos un milagro de vida en nuestros corazones. Que nosotros seamos esos verdaderos hijos de Dios, embajadores de Jesucristo en la tierra. Nosotros no podemos solos, por eso te tenemos a ti,
vil, despreciados, nosotros siendo trapos de inmundicia, tú has colocado tus ojos en nosotros, siendo insignificantes, tú, Señor, nos has tomado, como dice tu palabra. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Usted le puede decir: Señor Jesús, hazme uno de esos escogidos. Hoy vengo con un corazón arrepentido, porque fallamos todos los días, pecamos, murmuramos, hablamos de nuestro vecino, hablamos de los hermanos de la iglesia. Eso no es correcto delante de Dios, y venimos con un corazón arrepentido, Señor, con un corazón dispuesto a que tú nos transformes, porque como dice tu palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Hoy buscamos primeramente tu reino, hoy buscamos primeramente hacer tu voluntad, Señor. Hoy muera mi voluntad para que vivas tú en mi corazón. Hoy me arrepiento, Señor, si te he fallado. Dígale: Señor Jesús, me arrepiento, porque todos los días fallamos, porque no hacemos la obra, porque no compartimos el Evangelio. Pero ven aquí, Señor, con mis manos delante de ti, Señor, con esas manos dispuestas a trabajar por tu obra, para extender tu reino, Señor. Venme aquí, Señor, glorifícate en mi vida, amado Rey de Gloria. Te doy gracias por haber hablado a mi mente y a mi corazón, pero Señor, transfórmame, Señor. Quiero nacer de nuevo, quiero sentir realmente ese nuevo nacimiento, porque si hemos nacido de nuevo, Señor, ya no vivo yo, dígale, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas todas nuevas, y creemos a tu palabra, porque estamos aquí con fe, confiados en ti, Señor, confiados en lo que tú vas a hacer, porque no quiero irme. Dígale: Señor Jesús, no quiero irme de este lugar así como entré, porque hoy tú me has hablado del reino, ese reino eterno que esperamos en Jesucristo. Hoy me has hablado, Señor, que debo mejorar, quiero salir, que sea transformado, Señor, porque tu palabra es la que transforma, y no solamente aquí en esta reunión, no solamente aquí en este templo, sino que podamos ser transformados en nuestras casas, que apartemos un tiempo. Dígale: Señor, ayúdame, porque el tiempo te pertenece a ti y he sido desobediente. Ayúdame, porque necesito que me ayudes a sacar tiempo de calidad, no cuando esté cansado ni afanado, sino un tiempo que sea para ti, un tiempo donde pueda orarte, donde pueda buscar respuestas, no solamente en la angustia, no solamente en la tribulación buscaré al Señor, sino lo buscaré todos los días de mi vida, como dice tu palabra. En todo tiempo buscaremos al Señor, y Él abrirá nuestra mente, nuestros ojos, y traerá esa revelación. Señor Jesús, ayúdanos. Venos aquí, como dice tu palabra, que donde hayan 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarás. Y creemos a tu palabra, aquí habemos más de 3, aquí habemos muchos, buscándote con fe. Hemos venido a rendir nuestros corazones, inclinamos nuestro dedo a ti, Señor, para que tú, Señor, constantemente nos hables y nos transformes, que sea la sangre poderosa de Cristo transformando nuestras vidas constantemente. Gracias, Jesús. Oramos, continúa ahí en oración, dile gracias, Señor. Gracias porque haces en mi familia, por lo que haces con mis hijos, por lo que haces en mi casa. Dile gracias a Dios y rinda su vida al Señor.